La nieve caía con furia aquella noche, pero el frío más cruel no venía del cielo. Venía de las paredes grises del orfanato San Vicente, donde un niño de 11 años llamado Mateo presionaba su rostro contra la ventana congelada, observando el mundo exterior con ojos que habían olvidado cómo soñar. Sus manos pequeñas temblaban, no solo por el frío que atravesaba su ropa raída, sino por el miedo que le carcomía el pecho desde que el director Silas lo había descubierto escondiendo un pedazo de pan para compartir con un niño más pequeño que lloraba de hambre. La sentencia había sido clara y despiadada. Mañana al amanecer sería enviado al reformatorio, ese lugar del que los niños hablaban en susurros aterrorizados, ese infierno donde los que entraban nunca regresaban siendo los mismos. El niño órfano huyó hacia el helicóptero militar abandonado que todos temían en el bosque oscuro, pero lo que encontró allí cambió su destino para siempre. Antes de comenzar esta historia que te dejará sin aliento, cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Aprovecha y deja tu like, porque lo que vas a presenciar hoy es una historia de supervivencia, justicia divina y un milagro que nadie esperaba. Mateo no siempre fue ese niño de mirada apagada y cuerpo fragilizado por el hambre constante. Hace 2 años, él tenía una familia que lo amaba con locura. Sus padres eran ingenieros humanitarios, personas de corazón noble que viajaban por comunidades olvidadas, llevando agua potable, electricidad y esperanza a quienes más lo necesitaban. Mateo los acompañaba en cada misión, aprendiendo de ellos no solo sobre circuitos y cables, sino sobre compasión y servicio. Recordaba las noches bajo las estrellas cuando su padre le enseñaba a identificar constelaciones mientras su madre preparaba chocolate caliente en una estufa portátil. Recordaba la sensación de seguridad absoluta, de saber que estaba protegido, amado, valorado. Pero todo eso terminó en un segundo terrible durante una tormenta en las montañas, cuando un deslizamiento de tierra arrastró el vehículo familiar hacia un precipicio, y solo Mateo sobrevivió porque su padre lo empujó fuera del auto milésimas de segundo antes del impacto fatal. Desde ese día maldito, el mundo se volvió gris y hostil. Las autoridades locales lo llevaron al orfanato San Vicente, un lugar que en los folletos gubernamentales lucía como un hogar acogedor lleno de oportunidades, pero que en realidad era una prisión disfrazada de caridad, donde los niños eran números y la esperanza un lujo prohibido. El edificio de paredes descascaradas olía permanentemente a humedad, moho y desesperación acumulada durante décadas. Los pasillos resonaban con el eco de pasos pesados y gritos autoritarios que hacían temblar a los más pequeños. Y en el centro de todo ese sufrimiento sistemático, reinaba él con puño de hierro, el director Silas Márquez. Un hombre corpulento de respiración pesada y manos gordurosas que siempre vestía trajes caros importados, como si quisiera recordarles constantemente a los niños hambrientos la distancia insalvable entre su miseria absoluta y su poder corrupto. Silas no era simplemente un administrador negligente o un funcionario incompetente. Era un ladrón disfrazado de benefactor, un depredador que había convertido el sufrimiento infantil en su negocio personal más lucrativo. Todas las donaciones generosas que el gobierno estatal enviaba mensualmente para calefacción, comida nutritiva, ropa nueva y materiales educativos desaparecían sistemáticamente en sus bolsillos sin fondo y en cuentas bancarias offshore que nadie supervisaba. En su lugar, los 32 niños del orfanato recibían sopa aguada color indefinido una vez al día, pan duro que raspaba la garganta al tragarlo, y mantas tan delgadas que durante los inviernos brutales los pequeños dormían abrazados unos a otros, compartiendo el poco calor corporal que sus cuerpos desnutridos podían generar.
Pero lo que realmente convertía a Silas en un monstruo digno del infierno no era solo el robo material o la negligencia criminal. Era algo mucho más oscuro y calculadamente cruel. Cada tarde, después de clases impartidas por maestros exhaustos que hacían la vista gorda por cobardía o complicidad, Silas obligaba a los niños a descender las escaleras crujientes hacia el sótano húmedo, donde operaba una oficina clandestina de costura ilegal. Máquinas industriales viejas y peligrosas operaban sin descanso, y los dedos pequeños y ágiles de los huérfanos cosían uniformes escolares que luego se vendían a instituciones privadas de élite. Las cuotas diarias eran deliberadamente imposibles de cumplir, 80 piezas por niño en 6 horas de trabajo continuo. Quien no terminaba era castigado con aislamiento en un cuarto oscuro, sin ventanas, del tamaño de un armario, donde el silencio absoluto era tan denso y asfixiante que los niños juraban poder escuchar cómo su cordura se quebraba lentamente. Mateo había estado allí 3 veces, y cada vez salía un poco más vacío por dentro, un poco más convencido de que la bondad era solo un cuento de hadas que sus padres le habían contado para protegerlo de la verdad brutal del mundo. Pero el crimen más despreciable de Silas, el pecado que sellaba su condenación eterna, era su ritual nocturno secreto y meticulosamente ejecutado. Cada semana llegaban cartas al orfanato enviadas con esperanza desesperada. Cartas de tías lejanas preguntando incansablemente por sus sobrinos desaparecidos en el sistema, de abuelos que seguían buscando sin rendirse nunca, de primos que recordaban y extrañaban, de cualquier rastro de familia que se negaba a olvidar. Silas la recibía personalmente con su sonrisa falsa de funcionario diligente. Las leía con expresión impasible en la privacidad de su oficina iluminada solo por una lámpara de escritorio antigua, y luego, con sadismo calculado, las quemaba una por una en un cenicero de bronce que mantenía siempre lleno de cenizas acusadoras. Veía cómo las palabras de amor y búsqueda se convertían en nada, sabiendo perfectamente que cada carta destruida era una esperanza asesinada, una conexión familiar cortada intencionalmente. Quería que los niños creyeran, con certeza absoluta, que estaban completamente solos en el universo, que nadie los recordaba ni vendría jamás a rescatarlos, porque niños sin esperanza son más fáciles de controlar y quebrar. Mateo llevaba exactamente 2 años, 3 meses y 14 días en ese infierno terrenal cuando todo cambió. 2 años aferrándose desesperadamente a un pequeño collar de plata que había pertenecido a su madre, escondiéndolo bajo su camisa rasgada para que Silas no se lo confiscara como había hecho con los tesoros de otros niños. Ese collar era lo único que le recordaba que alguna vez fue genuinamente amado, que alguna vez tuvo un nombre pronunciado con ternura infinita y no con desprecio o indiferencia burocrática. A pesar del hambre constante que rugía en su estómago como una bestia salvaje, del agotamiento físico que hacía temblar sus manos sobre las máquinas de coser industriales, Mateo había encontrado un pequeño propósito que mantenía viva una chispa diminuta de humanidad: cuidar de los más pequeños y vulnerables. Compartía sus escasas raciones microscópicas con los niños que lloraban inconsolables en las noches heladas. Les contaba historias inventadas sobre héroes valientes que vencían a gigantes malvados. Les prometía con una voz que apenas podía sostenerse firme que algún día, de alguna manera imposible de imaginar, todo mejoraría y la justicia llegaría. Pero esa noche fatídica, su bondad instintiva se convirtió en su sentencia de muerte. Un niño de apenas 7 años llamado Daniel había enfermado gravemente con fiebre alta que hacía delirar y una tos que le arrancaba sollozos de dolor puro. Nadie en el orfanato le prestaba la menor atención médica. Mateo,
movido por una compasión que Silas nunca comprendería, escondió medio pedazo de pan duro en su bolsillo durante la cena comunal, planeando dárselo más tarde para que Daniel al menos tuviera algo sólido en su estómago vacío. Pero Silas, con esos ojos de halcón entrenados durante años para detectar cualquier acto microscópico de rebeldía o bondad no autorizada, lo vio. Sus pasos pesados retumbaron amenazadoramente en el comedor, que se congeló en silencio absoluto. Se acercó a Mateo con lentitud calculada y sádica, disfrutando visiblemente del miedo creciente que veía reflejado en los ojos enormes del niño. Metió su mano grasosa en el bolsillo de Mateo, sacó el pan como evidencia criminal y lo aplastó deliberadamente contra el suelo sucio con la suela de su zapato italiano caro. Luego, inclinándose hasta que su aliento a cigarro y alcohol golpeó directamente el rostro de Mateo, susurró con veneno puro: «Mañana a primera hora te llevo personalmente al reformatorio de las montañas. Allí te enseñarán lo que les pasa a los pequeños ladrones que desafían mi autoridad». El comedor permaneció en silencio de tumba. Todos los niños sabían exactamente lo que significaba el reformatorio, un lugar aún más oscuro, donde los niños entraban y nunca salían siendo los mismos, si es que salían. La vida en el orfanato San Vicente no era vida en absoluto. Era supervivencia medida en horas interminables, en bocados de pan contados con precisión cruel, en segundos robados de silencio, antes de que Silas apareciera gritando órdenes con su voz que hacía temblar las paredes descascaradas. Mateo había aprendido a medir el tiempo no por relojes que nunca funcionaban, sino por el ritmo implacable del sufrimiento diario que se repetía con monotonía desesperante. Las mañanas comenzaban invariablemente con el sonido metálico y violento de una campana oxidada que el propio Silas hacía sonar desde su oficina cálida, disfrutando sádicamente del sobresalto que provocaba en los niños que apenas habían logrado conciliar un sueño inquieto. Antes del amanecer, cuando el frío aún mordía con saña a través de las ventanas rotas y las paredes con agujeros, los huérfanos debían levantarse de sus catres desvencijados que crujían con cada movimiento, hacer sus camas con precisión militar que sería inspeccionada despiadadamente y formar en perfecta línea en el patio central de concreto agrietado, completamente descalzos sobre la superficie helada que quemaba las plantas de los pies hasta dejarlas entumecidas. El desayuno era una burla obscena disfrazada de alimento nutritivo, una sopa rala de color indefinido entre gris y marrón, con grumos flotantes de avena que parecían pegamento industrial, servida en tazones de metal abollados que quemaban dolorosamente los labios al contacto y enfriaban el líquido en cuestión de segundos, dejándolo tibio y repugnante. No había cucharas suficientes para todos los niños, así que debían turnarse en silencio humillante o simplemente beber directo del tazón como animales, manchándose inevitablemente la ropa que luego serían castigados severamente por ensuciar. Mateo había desarrollado durante meses una técnica de supervivencia. Tomaba pequeños sorbos calculados, dejando que el líquido calentara su garganta lentamente, centímetro a centímetro, cerrando los ojos e imaginando con desesperación que era el chocolate caliente espeso y dulce que su madre le preparaba amorosamente en las mañanas de domingo, mientras su padre leía el periódico en voz alta. Esa fantasía elaborada era lo único que hacía que la sopa supiera a algo remotamente parecido a comida y no solo a desesperación líquida concentrada. Después del desayuno obligatorio, venían las clases académicas, impartidas en un aula grande con ventanas completamente rotas, que dejaban entrar sin piedad el viento helado que hacía volar los papeles y congelaba los dedos hasta hacerlos inútiles para escribir. La profesora Lucía era una mujer demacrada, prematuramente envejecida,
de ojos perpetuamente cansados y hombros caídos, que alguna vez, en un pasado lejano, tuvo vocación genuina de enseñar, pero que ahora solo leía textos en voz monótona y sin emoción, sabiendo perfectamente bien que la mayoría de los niños estaban demasiado débiles física y emocionalmente para concentrarse en conjugaciones verbales o ecuaciones matemáticas. Los libros de texto estaban completamente destrozados, con páginas arrancadas sistemáticamente y dibujos obscenos hechos con rabia por generaciones anteriores de huérfanos que intentaban desesperadamente dejar alguna marca permanente en el mundo, aunque fuera destructiva y sin sentido. Mateo trataba heroicamente de prestar atención, especialmente en las clases de ciencias que le recordaban dolorosamente a sus padres y sus enseñanzas pacientes. Pero el hambre constante rugía en su estómago vacío con tanta fuerza ensordecedora que a veces las palabras de la profesora Lucía se volvían un zumbido distante e incomprensible que se mezclaba con el viento. Al mediodía en punto, marcado por otra campana brutal, la verdadera pesadilla cotidiana comenzaba sin falta. Silas abría ceremoniosamente la pesada puerta del sótano con una llave grande que colgaba de su cuello gordo como símbolo de su poder absoluto, y uno por uno, en fila silenciosa, los niños descendían por las escaleras de madera carcomida que crujían ominosamente bajo sus pies ligeros, cada escalón llevándolos más profundo hacia su infierno personal. El sótano era un lugar maldito donde la luz natural del sol jamás había entrado en décadas. Bombillas amarillentas sucias colgaban peligrosamente de cables pelados y expuestos, parpadeando constantemente de manera epiléptica y creando sombras danzantes grotescas que parecían monstruos deformados, moviéndose amenazadoramente en las paredes húmedas cubiertas de moho negro. El aire viciado era denso e irrespirable, cargado permanentemente con el olor penetrante a tela vieja podrida, aceite rancio de máquina industrial y sudor infantil mezclado con lágrimas y miedo. Allí, alineadas militarmente como soldados de metal, esperando la batalla, aguardaban las 25 máquinas de coser industriales que serían sus instrumentos de tortura durante las siguientes 6 horas, sin descanso permitido. Cada niño tenía su estación de trabajo asignada y numerada. Mateo trabajaba en la tercera máquina desde la entrada. Una Singer antigua completamente oxidada que vibraba tan violentamente durante la operación que le adormecía progresivamente los dedos después de la primera hora de trabajo continuo. Su tarea diaria era coser con precisión milimétrica los dobladillos de pantalones escolares de uniforme, 80 pares completos por tarde sin excepción posible. La cuota era deliberadamente cruel e imposible de cumplir incluso para un adulto experimentado, diseñada maliciosamente no para ser alcanzada, sino para justificar los castigos brutales que Silas disfrutaba administrar. Las agujas industriales se movían tan rápido que se volvían invisibles, y más de una vez Mateo había presenciado horrorizado cómo atravesaban limpiamente los dedos de otros niños exhaustos, y la sangre fresca manchaba inmediatamente la tela blanca pristina que luego debían lavar frenéticamente en secreto para que Silas no los castigara adicionalmente por arruinar la mercancía valiosa. El sonido mecánico de las máquinas operando simultáneamente era absolutamente ensordecedor. Un coro infernal de clic-clac que se metía profundamente dentro del cráneo y permanecía resonando incluso en las noches cuando intentaban desesperadamente dormir y olvidar. Silas paseaba constantemente entre las máquinas como un general inspeccionando tropas, con las manos gordas cruzadas detrás de la espalda ancha, su respiración pesada silbando ruidosamente por su nariz mientras inspeccionaba meticulosamente el trabajo de cada niño aterrorizado.
Llevaba siempre un bastón grueso de madera oscura que absolutamente no necesitaba para caminar, sino que usaba exclusivamente para golpear violentamente las mesas cuando un niño iba demasiado lento, según su criterio arbitrario, o para golpear dolorosamente las manos cuando los dedos se movían con torpeza inevitable por el cansancio extremo acumulado. «¡Más rápido, parásitos inútiles!», gritaba constantemente con una voz que retumbaba agresivamente en el espacio cerrado del sótano. «Cada segundo que pierden miserablemente es comida que definitivamente no merecen recibir», y cumplía sus amenazas sádicas sin excepción. Los niños que no terminaban sus cuotas imposibles cenaban exclusivamente con agua sucia. Los que cometían errores visibles en las costuras pasaban la noche entera en el temido cuarto de aislamiento absoluto, sin ventanas ni luz. Mateo había presenciado personalmente cómo niños entraban a ese cuarto maldito llorando desesperadamente y salían horas después completamente mudos, con la mirada perdida permanentemente en algún punto invisible del horizonte, como si algo fundamental en su interior se hubiera roto irreparablemente. Era un espacio claustrofóbico de apenas 2 metros cuadrados, sin ventanas que permitieran ver el exterior, sin muebles donde sentarse o recostarse, solo 4 paredes desnudas de concreto frío y una puerta de metal pesada que se cerraba con un cerrojo industrial desde afuera, produciendo un sonido final aterrador. Allí, en la oscuridad absoluta más completa que existía, donde no podías ver tu propia mano frente a tu cara, el tiempo perdía completamente su significado objetivo. Los minutos se estiraban grotescamente como horas interminables. Las horas se sentían como días eternos de sufrimiento psicológico puro. El silencio era tan profundo y antinatural que los niños comenzaban a escuchar el latido de su propio corazón amplificado terroríficamente. Cada pulsación recordándoles que seguían técnicamente vivos, pero haciéndoles desear desesperadamente no estarlo. Mateo había estado allí exactamente 3 veces, una por llegar 2 minutos tarde a la formación matutina, otra por defender físicamente a una niña pequeña a la que Silas había jalado brutalmente del cabello, y la tercera por negarse a trabajar cuando estaba gravemente enfermo con fiebre alta. Cada vez salía un poco más roto internamente, un poco más convencido de que el mundo era un lugar completamente sin misericordia divina. Pero lo que más destrozaba completamente el alma frágil de Mateo no era el hambre constante que nunca cesaba, ni el frío penetrante que calaba hasta los huesos, ni siquiera el trabajo forzado que dejaba sus manos sangrando. Era ver sistemáticamente cómo la esperanza se apagaba progresivamente en los ojos de los otros niños, como velas siendo sopladas una por una. Había llegado al orfanato maldito con un grupo de 32 niños asustados, pero ahora solo quedaban 19 presentes. Algunos supuestamente habían sido trasladados administrativamente a otros centros de acogida, según las explicaciones vagas que Silas ofrecía con sonrisa falsa. Pero los rumores susurrados entre los niños aterrorizados contaban historias mucho más oscuras y siniestras. Familias adineradas, sin hijos biológicos, que pagaban enormes sumas por adopciones completamente ilegales. Niños enviados a trabajar en fábricas clandestinas, lejanas, en condiciones de esclavitud moderna. Desapariciones misteriosas que absolutamente nadie investigaba porque a nadie en posición de poder le importaban genuinamente los huérfanos olvidados. Mateo había visto con sus propios ojos cómo se llevaban a su mejor amiga Rosa, una niña talentosa de 9 años que cantaba bellamente en las noches para calmar emocionalmente a los más pequeños. Un día simplemente no estaba más. Su catre individual quedó vacío y frío. Sus pocas pertenencias personales desaparecieron sin rastro. Y cuando Mateo preguntó directamente por ella con voz temblorosa, «Silas,
Le respondió con una bofetada violenta que le dejó el oído derecho zumbando dolorosamente por una semana completa. El crimen financiero masivo de Silas era un secreto a voces entre los empleados adultos del orfanato, pero absolutamente nadie se atrevía a denunciarlo formalmente por miedo a represalias brutales. Cada mes llegaban puntualmente camiones grandes del gobierno estatal cargados hasta el tope con cajas selladas de alimentos no perecederos nutritivos, mantas térmicas de calidad militar, uniformes escolares nuevos y medicamentos esenciales variados. Silas los recibía siempre personalmente en el portón principal. Firmaba los documentos oficiales de recepción con su sonrisa ensayada de funcionario público diligente y comprometido, y luego, bajo la cobertura protectora de la noche oscura, revendía absolutamente todo en el mercado negro clandestino a través de contactos corruptos. Las mantas térmicas caras terminaban en tiendas exclusivas de camping de lujo. Los uniformes escolares se vendían directamente a escuelas privadas de élite. Los medicamentos vitales desaparecían misteriosamente en farmacias clandestinas que operaban sin licencia. Y el dinero sucio, el dinero sagrado que debía alimentar dignamente a 30 bocas hambrientas infantiles, llenaba sistemáticamente las múltiples cuentas bancarias secretas de Silas y pagaba sus trajes italianos caros importados, sus cenas frecuentes en restaurantes exclusivos de la ciudad, su automóvil último modelo alemán que estacionaba arrogantemente frente al orfanato como un insulto silencioso pero elocuente a la miseria circundante. Los niños sabían perfectamente. Veían con sus propios ojos cómo Silas engordaba progresivamente mientras ellos adelgazaban peligrosamente. Veían cómo sus zapatos de cuero brillaban impecablemente, mientras los de ellos tenían agujeros enormes en las suelas que dejaban entrar nieve y lodo. Notaban cómo su piel lucía saludable y rosada, mientras la de ellos se volvía pálida y cetrina por la anemia. Pero el miedo paralizante es un silenciador infinitamente más efectivo que cualquier amenaza verbal explícita. Silas había dejado crystal clear en múltiples ocasiones públicas que cualquier intento microscópico de queja o denuncia externa sería castigado no solo con aislamiento prolongado, sino con algo infinitamente peor y más devastador emocionalmente: la separación forzada. Si alguien abre su boca sucia, decía mientras comía ostentosamente una manzana roja jugosa frente a los niños hambrientos que lo observaban con ojos enormes: ya me aseguraré personalmente de que nunca más vean a sus hermanitos queridos. Los enviaré a orfanatos en diferentes estados lejanos, donde nadie absolutamente sabrá sus nombres ni recordará que alguna vez fueron familia. Y esa amenaza calculada era suficiente. Los niños que tenían hermanos biológicos en el orfanato preferían soportar cualquier tortura imaginable antes que arriesgarse a perderlos para siempre. Mateo no tenía hermanos biológicos vivos, pero había encontrado y construido cuidadosamente una familia improvisada entre los más pequeños y vulnerables. Daniel, el niño frágil de 7 años con fiebre constante, lo seguía a todas partes como un cachorro asustado buscando protección. Lucía, una niña talentosa de 10 años con trenzas permanentemente despeinadas, compartía generosamente con él sus dibujos primitivos hechos en papeles reciclados de la basura. Pequeñas ventanas de color brillante en un mundo monocromáticamente gris. Y estaba Marco, un adolescente fornido de 14 años, con brazos sorprendentemente fuertes pero ojos eternamente tiernos, quien protegía valientemente a los menores de los niños mayores abusivos que a veces replicaban ciegamente la crueldad de Silas, porque era la única forma de poder y control que conocían en sus vidas rotas. Juntos formaban una cadena silenciosa de supervivencia mutua. Compartían equitativamente migajas microscópicas de comida,
Se daban calor corporal en las noches heladas acurrucándose, se contaban historias inventadas para olvidar temporalmente dónde estaban y soñar con futuros imposibles. Pero toda cadena humana tiene inevitablemente un punto de quiebre fatal. Para Mateo, ese punto llegó con el descubrimiento devastador de las cartas quemadas sistemáticamente. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba la oficina privada de Silas como castigo arbitrario por haber bostezado durante una charla motivacional interminable, Mateo vio el cenicero grande de bronce pulido sobre el escritorio de caoba. Estaba obscenamente lleno de cenizas grises con bordes microscópicos de papel aún visibles entre los restos. Su corazón se detuvo completamente. Se acercó con extrema cautela, asegurándose obsesivamente de que Silas estuviera en el baño lejano, y escarbó con dedos temblorosos entre las cenizas todavía tibias. Encontró un fragmento diminuto de sobre que decía claramente «Para mi sobre», y luego se desintegraba en polvo al tocarlo. En ese momento horrible de comprensión total, Mateo entendió la verdadera dimensión insondable de la maldad de Silas. No solo les robaba comida y dignidad básica, les robaba intencionalmente la esperanza de ser encontrados por familias que seguían buscando desesperadamente. Esa noche interminable, Mateo no pudo dormir ni un solo segundo. Yacía completamente inmóvil en su catre incómodo, escuchando la respiración irregular de los otros niños a su alrededor, algunos sollozando silenciosamente en sus almohadas sucias, otros atrapados en pesadillas violentas de las que despertaban gritando. Se tocaba compulsivamente el collar de su madre escondido bajo la camisa rasgada y se preguntaba obsesivamente si alguien, en algún lugar del mundo, seguía buscándolo contra toda esperanza. Su abuelo materno, el padre de su madre fallecida, había sido piloto militar condecorado. Mateo recordaba vagamente su voz grave y cálida, sus manos enormes y callosas que lo levantaban fácilmente en el aire cuando era pequeño, haciéndolo reír. Pero Silas le había dicho con absoluta certeza que su abuelo había muerto en un accidente aéreo años atrás, que no tenía absolutamente ninguna familia viva, que debía aceptar su realidad miserable. ¿Y si todo era mentira calculada? ¿Y si alguien seguía buscándolo incansablemente y sus cartas desesperadas estaban en ese cenicero maldito, convertidas en polvo y olvido? La rabia comenzó a crecer lenta, pero implacablemente en el pecho estrecho de Mateo. No era una rabia explosiva e infantil, sino fría y calculada como la de un estratega militar. Por primera vez, en 2 años completos de sufrimiento, sintió algo infinitamente más poderoso que el miedo paralizante. Sintió indignación moral pura. Decidió con determinación férrea que encontraría evidencia incriminatoria, que de alguna manera imposible de prever, haría que el mundo supiera exactamente lo que Silas estaba haciendo a niños indefensos. Comenzó a observar meticulosamente, a tomar nota mental fotográfica de cada camión de donaciones que llegaba lleno y se iba sospechosamente vacío, de cada conversación susurrada entre empleados corruptos, de cada niño que desaparecía misteriosamente en la noche. Se volvió prácticamente invisible, un fantasma silencioso que pasaba completamente desapercibido, porque los planes de venganza justa requieren paciencia infinita y los héroes más pequeños a menudo son los más peligrosos subestimados. Pero Silas era astuto y experimentado. Había sobrevivido exitosamente 8 años completos en su esquema criminal, elaborado porque tenía un instinto animal para detectar amenazas potenciales antes de que maduraran. Comenzó a notar sutilmente cómo Mateo lo observaba últimamente con ojos diferentes, ya no bajos sumisos por el miedo, sino penetrantes por la curiosidad investigativa, y eso lo inquietó profundamente. Un niño curioso es un niño potencialmente peligroso para sus intereses.
Así que Silas decidió estratégicamente quebrar a Mateo de una vez por todas antes de que se convirtiera en problema real. Incrementó deliberadamente su carga de trabajo a niveles inhumanos. Lo humilló públicamente durante las comidas comunales, llamándolo parásito inútil. Le negó maliciosamente el privilegio sagrado de las 2 horas de recreo dominical, que eran el único respiro semanal. Pero Mateo resistió estoicamente cada abuso, porque ahora tenía algo infinitamente más valioso que la esperanza vaga. Tenía un propósito concreto y definido. Entonces llegó inevitablemente la noche fatídica del pan compartido con Daniel enfermo. Mateo había cruzado definitivamente la línea roja que Silas consideraba absolutamente imperdonable. Había desafiado su autoridad totalitaria al elegir conscientemente la compasión humana sobre la obediencia ciega. Y Silas, con esa crueldad meticulosamente calculada que caracteriza a los verdaderos monstruos humanos, decidió que era momento definitivo de deshacerse permanentemente de Mateo antes de que su ejemplo inspirara rebelión. El reformatorio de las montañas era absolutamente real y aterrador. Era un lugar brutal en las montañas remotas donde los niños problemáticos eran enviados para ser reeducados a través de trabajo físico extremo y aislamiento psicológico prolongado. Nadie regresaba del reformatorio siendo remotamente el mismo. Algunos no regresaban en absoluto jamás. Mateo sabía con certeza absoluta que si esperaba pasivamente hasta la mañana siguiente, su destino estaría irreversiblemente sellado. Así que esa noche helada, cuando los ronquidos irregulares de los otros niños exhaustos llenaban el dormitorio comunal y la luna creciente apenas iluminaba tenuemente a través de las ventanas perpetuamente sucias, Mateo tomó la decisión más importante y aterradora de su corta vida. Se levantó en completo silencio, se puso su única chaqueta raída llena de agujeros, guardó el collar sagrado de su madre en el bolsillo más interno cerca del corazón, y caminó descalzo hacia el baño comunitario. La única ventana en todo el edificio que no tenía rejas soldadas porque estaba en el segundo piso alto, y Silas arrogantemente asumía que ningún niño sería lo suficientemente valiente o desesperado para saltar. Mateo se asomó cautelosamente. La nieve reciente había comenzado a caer nuevamente, cubriendo el suelo duro con una capa blanca y suave que potencialmente amortiguaría su caída, o lo mataría instantáneamente. En ese momento terrible de decisión, ambas opciones parecían infinitamente mejores que quedarse y ser enviado al reformatorio. La nieve caía ahora con furia renovada y despiadada, transformando el mundo nocturno en un torbellino blanco donde era completamente imposible distinguir el cielo oscuro de la tierra helada. Mateo corría desesperadamente entre los árboles antiguos del bosque, su respiración saliendo en nubes densas de vapor que se congelaban instantáneamente antes de disiparse en el aire cortante. Cada paso tortuoso sobre el tobillo lesionado era una puñalada ardiente de dolor puro que subía como electricidad por su pierna flaca y estallaba brutalmente en su rodilla. Pero el miedo visceral a ser capturado era infinitamente más fuerte que cualquier dolor físico imaginable. Podía imaginar vívidamente a Silas descubriendo su ausencia en el conteo matutino obligatorio, su rostro enrojecido peligrosamente de ira incontrolable, sus gritos furiosos ordenando a los empleados cómplices que organizaran inmediatamente una búsqueda exhaustiva. Tenía que alejarse mucho más, tenía que desaparecer completamente en lo profundo del bosque prohibido, donde absolutamente nadie se atrevería a seguirlo, ni siquiera en pleno día. Los árboles centenarios se cerraban amenazadoramente sobre él como gigantes oscuros de una pesadilla, sus ramas desnudas y retorcidas arañando violentamente el cielo nocturno sin estrellas.
El viento aullaba salvajemente entre los troncos gruesos, un sonido sobrenatural que parecía provenir de gargantas invisibles y malignas. Y Mateo no podía evitar recordar con terror las historias macabras que los niños mayores contaban en susurros aterrorizados en el orfanato, que en este bosque maldito habían encontrado cuerpos mutilados de animales grandes destrozados por algo desconocido, que había luces extrañas y parpadeantes que se movían erráticamente entre los árboles en las noches sin luna, que antiguamente era un campo militar secreto donde ocurrieron experimentos terribles y ejecuciones sumarias. Pero esas historias aterradoras, por más escalofriantes que fueran en su imaginación infantil, no se comparaban ni remotamente con la certeza absoluta de lo que le esperaba si Silas lo atrapaba vivo. Así que Mateo siguió adelante implacablemente, apartando ramas heladas que le cortaban las mejillas y las manos, hundiéndose en la nieve acumulada hasta las rodillas sangrantes, temblando tanto por el frío penetrante como por la adrenalina pura que mantenía su corazón latiendo. No tenía idea de cuánto tiempo había caminado cuando sus fuerzas comenzaron a fallar catastróficamente. El hambre crónico acumulado durante 2 años, la falta severa de sueño reparador y la lesión grave en el tobillo finalmente cobraron su precio inevitable. Mateo tropezó violentamente con una raíz enorme oculta bajo la nieve traicionera y cayó de bruces con fuerza, su rostro hundiéndose dolorosamente en la superficie helada que le raspó la piel. El frío le mordió inmediatamente la piel expuesta del rostro, y por un momento terrible consideró seriamente quedarse allí mismo, dejar que la nieve lo cubriera lentamente como una manta blanca y simplemente dormir eternamente. Sería tan fácil y tentador, tan pacífico finalmente. Pero entonces sintió el collar de su madre presionando con peso familiar contra su pecho magullado, y recordó con claridad cristalina las últimas palabras que ella le había susurrado antes de morir en el hospital. Eres infinitamente más fuerte de lo que crees, mi amor eterno. Cuando todo parezca completamente perdido, levántate una vez más por mí. Así que Mateo se levantó temblorosamente, una vez más contra todo. Fue entonces cuando lo vio materializar entre la tormenta, a través de la cortina densa de nieve que caía, entre 2 pinos enormes y centenarios, una forma metálica grande que absolutamente no debería estar allí en medio del bosque virgen. Al principio pensó con desesperación que estaba alucinando gravemente, que el frío extremo estaba jugando trucos crueles con su mente exhausta, pero parpadeó varias veces con fuerza y la forma seguía allí inmutable, sólida y real como una promesa. Se arrastró trabajosamente hacia ella con las últimas reservas de energía que le quedaban, cada metro ganado una victoria épica contra su cuerpo que suplicaba descanso permanente. A medida que se acercaba penosamente, la forma se definió con claridad. Era un helicóptero militar, un helicóptero antiguo y enorme, medio enterrado en la tierra húmeda y cubierto completamente por décadas de vegetación salvaje, musgo verde brillante y nieve acumulada. Su pintura verde oliva estaba completamente descascarada, las hélices superiores torcidas grotescamente y cubiertas de óxido anaranjado, las ventanas rotas con telarañas congeladas en los marcos metálicos. Parecía un dinosaurio mecánico prehistórico que había venido a este rincón olvidado del bosque específicamente para morir en paz. Mateo se acercó con extrema cautela, su corazón latiendo erráticamente con una mezcla intoxicante de miedo instintivo y fascinación infantil. La puerta lateral del helicóptero estaba entreabierta con tentación, trabada por décadas de óxido y vegetación, pero lo suficientemente abierta para que un niño delgado y desesperado pudiera colarse adentro.
Mateo miró hacia atrás una última vez con aprensión, hacia el bosque oscuro, donde seguramente lo buscarían ferozmente al amanecer, y luego se deslizó con dificultad dentro del helicóptero silencioso. La oscuridad lo envolvió inmediatamente como una manta gruesa, pero era una oscuridad cualitativamente diferente a la del cuarto de aislamiento terrorífico de Silas. Esta oscuridad se sentía extrañamente protectora, como un abrazo metálico firme que lo separaba misericordiosamente del mundo exterior hostil. El aire estancado dentro del helicóptero olía fuertemente a metal oxidado, a cuero viejo agrietado y a algo más indefinible, a aceite antiguo que de alguna manera seguía conservando milagrosamente su esencia química después de tantos años abandonado. Sus ojos se fueron adaptando lentamente a la penumbra densa mientras su respiración se normalizaba gradualmente. La cabina del helicóptero estaba sorprendentemente intacta estructuralmente, considerando cuánto tiempo debía llevar abandonado en este bosque olvidado. Los asientos de los pilotos aún tenían sus arneses colgando como serpientes de tela podrida. El panel de control era un laberinto fascinante de botones, palancas y medidores con agujas congeladas permanentemente en el tiempo. Cables sueltos colgaban del techo como enredaderas industriales. Mateo tocó uno de los asientos traseros con reverencia. El cuero estaba frío como hielo y agrietado profundamente, pero sorprendentemente seco. Se subió con dificultad, usando sus últimas fuerzas, arrastrando su tobillo lesionado que palpitaba dolorosamente, y se acurrucó en posición fetal en el asiento, abrazando sus rodillas huesudas contra el pecho hundido. Por primera vez en horas interminables, los gritos de Silas no resonaban ensordecedoramente en su cabeza. Por primera vez en 2 años completos, estaba completamente solo, pero paradójicamente no se sentía abandonado por el universo. El cansancio extremo lo golpeó entonces con la fuerza devastadora de un martillo gigante. Sus párpados pesaban como piedras imposibles de levantar y su cuerpo entero temblaba en espasmos incontrolables por la hipotermia inicial. Sabía racionalmente que no podía dormir profundamente, que dormir con frío extremo podía ser mortal, pero su voluntad se estaba quebrando rápidamente, justo cuando sus ojos comenzaban a cerrarse inevitablemente. Sus dedos entumecidos tocaron algo inesperado debajo del asiento. Era una tela áspera. Tiró de ella con las pocas fuerzas que le quedaban y descubrió con asombro una lona militar plegada, gruesa y sorprendentemente pesada. Estaba polvorienta y tenía manchas de humedad, pero estaba increíblemente preservada. Mateo la extendió ceremoniosamente sobre su cuerpo tembloroso, y aunque no era una manta térmica moderna, el simple hecho de crear una capa aislante entre su piel helada y el aire cortante le proporcionó un alivio inmediato y bendito. Se acurrucó más profundamente, permitiéndose finalmente cerrar los ojos con gratitud. Durmió inquieto, atrapado en un limbo entre el agotamiento absoluto y las pesadillas violentas. Soñó vívidamente con Silas, encontrándolo en el helicóptero, arrastrándolo brutalmente de vuelta al orfanato por el cabello, encerrándolo en el cuarto de aislamiento para siempre jamás. Soñó con sus padres fallecidos, sus rostros queridos borrosos dolorosamente por el tiempo transcurrido, llamándolo desde algún lugar lejano e inalcanzable. Soñó con el helicóptero cobrando vida milagrosa, sus hélices girando nuevamente, elevándose majestuosamente hacia el cielo estrellado y llevándolo lejos, muy lejos de todo el dolor acumulado. Cuando finalmente abrió los ojos con sobresalto, una luz gris débil se filtraba a través de las ventanas rotas. Era de mañana. Había sobrevivido milagrosamente la noche. Ese simple hecho se sentía como un milagro genuino. Mateo se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando con dolor agudo. Su tobillo estaba visiblemente hinchado y palpitaba dolorosamente,
pero podía moverlo con cuidado. No estaba roto, solo severamente torcido. Tenía sed, una sed brutal que le raspaba la garganta como papel de lija gruesa. Miró por la ventana rota y vio que la nieve había dejado de caer finalmente, dejando el bosque cubierto con una capa pristina que brillaba bellamente bajo la luz matutina. Era hermoso y aterrador simultáneamente, porque esa nieve también significaba que sus huellas serían visibles si alguien se adentraba lo suficiente en el bosque buscándolo. Pero por ahora, todo estaba en silencio absoluto. Solo el bosque, el helicóptero y él. Decidió explorar su refugio con más detalle ahora que había luz natural. El helicóptero era considerablemente más grande de lo que había pensado inicialmente. Además de la cabina de pilotos, había un compartimento trasero amplio donde probablemente se transportaba carga o tropas. Mateo se arrastró cuidadosamente hacia atrás, pasando por encima de los asientos, y encontró un espacio más amplio con correas de metal en las paredes y el piso marcado con patrones antideslizantes. En una esquina había cajas de metal apiladas, cubiertas de óxido, pero sorprendentemente selladas. Su corazón comenzó a latir más rápido con anticipación. Si este helicóptero había sido militar, esas cajas podrían contener suministros. Con manos temblorosas por la anticipación, Mateo intentó abrir la primera caja. El cierre estaba atascado por el óxido, pero encontró una barra de metal suelta en el suelo y la usó como palanca. Después de varios intentos agotadores, el cierre cedió con un chasquido metálico que resonó en el espacio cerrado. Mateo abrió la tapa lentamente, conteniendo la respiración. Dentro, envueltos en plástico industrial grueso, había paquetes rectangulares con etiquetas militares descoloridas. Raciones de emergencia. Mateo no podía creerlo. Tomó uno de los paquetes con reverencia, como si fuera oro puro. El plástico estaba intacto, el sellado al vacío aún funcionaba. Con dedos torpes por la emoción, rasgó la envoltura y encontró barras compactas de alimento de alta densidad calórica, galletas fortificadas y hasta un pequeño sobre de chocolate en polvo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía. Comió despacio, obligándose a masticar aunque cada fibra de su ser quería devorar todo de una vez. Sabía por sus conocimientos básicos que comer demasiado rápido después de una desnutrición prolongada podía enfermar su estómago. Así que tomó pequeños bocados, saboreando cada migaja como si fuera un banquete real. El sabor era extraño, procesado y ligeramente metálico, pero para Mateo era la comida más deliciosa que había probado en años. Sintió cómo la energía regresaba lentamente a su cuerpo, cómo el temblor en sus manos se calmaba, cómo su mente se aclaraba. Por primera vez en 2 años, su estómago no dolía de hambre. Por primera vez en 2 años, se sintió casi humano nuevamente. Pero la comida no era todo lo que había en la caja. Debajo de las raciones, envueltas en bolsas térmicas militares, había mantas plateadas, mantas térmicas de supervivencia, del tipo que reflejan el calor corporal y pueden mantener a una persona con vida en condiciones extremas. Mateo sacó una y la desplegó. El material crujió como papel de aluminio, pero era increíblemente resistente. Se envolvió en ella inmediatamente, y aunque estaba sentado en un helicóptero helado en medio de un bosque invernal, por primera vez sintió calor genuino. No el calor prestado de otros cuerpos hambrientos, sino un calor que era suyo, que lo protegía, que le decía que iba a estar bien. Mateo se recostó contra la pared metálica del helicóptero, envuelto en su manta térmica, con el sabor del chocolate aún en su lengua, y sintió algo que había olvidado por completo. Sintió esperanza. No la esperanza vaga y desesperada que había mantenido en el orfanato, sino una esperanza sólida y real, porque este helicóptero
Este refugio caído del cielo no era solo un escondite, era una señal. Era una promesa de que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, puede aparecer un ángel de metal oxidado para recordarte que la historia aún no ha terminado. Y Mateo, con 11 años y un tobillo lastimado, pero un espíritu que comenzaba a despertar, decidió que su historia apenas estaba comenzando. El segundo día completo en el helicóptero trajo consigo una curiosidad intelectual que Mateo había olvidado completamente que poseía dentro de sí. El miedo paralizante a ser encontrado seguía presente, acurrucado amenazadoramente en algún rincón oscuro de su mente, pero había sido opacado gradualmente por algo infinitamente más poderoso, el misterio irresistible. Este helicóptero militar no había caído del cielo por accidente aleatorio. Había una historia profunda aquí, secretos importantes enterrados en cada rincón oxidado. Y Mateo, quien había heredado directamente de sus padres ingenieros una mente naturalmente inquisitiva, necesitaba desesperadamente descubrirla completamente. Comenzó a explorar metódicamente cada centímetro, tocando cada superficie metálica, abriendo cada compartimento accesible, tratando de entender exactamente qué había sucedido en este lugar olvidado y por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo sin ser descubierto. La cabina de pilotos era un tesoro invaluable de información silenciosa. Mateo se sentó ceremoniosamente en el asiento del copiloto, sintiendo el cuero agrietado bajo sus piernas delgadas, e imaginó vívidamente cómo debió ser volar esta máquina imponente. Los controles eran infinitamente más complejos que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Había palancas de diferentes tamaños y colores, botones con etiquetas descoloridas en español e inglés, medidores analógicos con agujas congeladas en posiciones aleatorias. En el tablero central había un pequeño compartimento con un cierre magnético que, sorprendentemente, aún funcionaba después de todos estos años. Mateo lo abrió con extremo cuidado y encontró un objeto que hizo que su respiración se detuviera completamente. Un diario de vuelo, envuelto en plástico sellado para protegerlo de la humedad destructiva. Con manos temblorosas de anticipación, Mateo desenvolvió el diario con reverencia. La cubierta era de cuero marrón oscuro, desgastado pero intacto. Abrió la primera página amarillenta y encontró una caligrafía firme y militar. Comandante Javier Hernández, Misión Paloma de Paz, día 1. El apellido golpeó a Mateo como un rayo eléctrico. Hernández, ese era exactamente el apellido de su madre fallecida. Su abuelo se llamaba Javier Hernández, pero eso no podía ser posible. Silas le había dicho con absoluta certeza que su abuelo había muerto años atrás en un accidente, antes incluso de que sus padres fallecieran. Sin embargo, aquí estaba su nombre, escrito con tinta que había resistido milagrosamente el paso del tiempo, en un helicóptero perdido en un bosque que parecía existir fuera de la realidad. Mateo pasó las páginas con urgencia creciente, buscando fechas, buscando pruebas irrefutables. Las entradas del diario narraban detalladamente una misión clasificada de las Naciones Unidas realizada 15 años atrás. El comandante Hernández y su tripulación habían sido encargados de transportar fondos de emergencia en oro físico hacia una zona de conflicto, donde los bancos habían colapsado completamente y la población civil moría literalmente de hambre. La misión debía ser secreta para evitar ataques de grupos armados. Según el diario, llevaban 50 barras de oro puro, cada una valorada en miles de dólares, escondidas en compartimentos especiales del helicóptero. Pero algo salió terriblemente mal. Una tormenta inesperada los obligó a desviarse de la ruta. Los sistemas de navegación fallaron, y luego,
En una entrada escrita con letra temblorosa, el comandante describía el momento del impacto. Hemos caído en territorio desconocido. La tripulación está herida, pero viva. Enviaré señal de emergencia. Debo proteger la carga. Mi familia debe saber que no los he olvidado. Mateo, si algún día lees esto, abuelo siempre te buscó incansablemente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo sin control alguno. Su abuelo no estaba muerto, o al menos no lo estaba cuando escribió esas palabras conmovedoras. Había sobrevivido al accidente, y lo que era aún más imposible de procesar, había escrito su nombre directamente. Había pensado en él incluso en medio de una crisis mortal. Mateo cerró el diario contra su pecho y sollozó. Pero no eran sollozos de tristeza, eran sollozos de reconocimiento, de validación, de saber que no había sido olvidado por todos. Alguien, en algún lugar, había seguido buscándolo, y ese alguien era familia de sangre. El nudo de soledad que había vivido apretado en su pecho durante 2 años comenzó a aflojarse lentamente. Dejándolo respirar con una profundidad que había olvidado, era posible experimentar. Pero el diario planteaba más preguntas que respuestas. Si su abuelo sobrevivió al accidente, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué el helicóptero seguía aquí abandonado, con su carga intacta? ¿Por qué nunca fue recuperado oficialmente? Mateo buscó en el diario las últimas entradas. Había una fechada 2 días después del accidente. La tripulación ha sido evacuada exitosamente. Helicóptero irrecuperable por el terreno. Operación clasificada mantiene ubicación en secreto. Regresaré. Debo regresar por Mateo. Y luego, nada. Las páginas restantes estaban en blanco, como si la historia se hubiera congelado en ese momento. Mateo entendió entonces lo que había sucedido. Por razones burocráticas o de seguridad nacional, este helicóptero y su carga habían sido clasificados, olvidados intencionalmente, dejados para que la naturaleza los reclamara. Y su abuelo, separado de él por la tragedia de sus padres y probablemente por las mentiras de Silas, nunca pudo regresar. Energizado por este descubrimiento, Mateo decidió buscar la carga. Si el oro seguía aquí, si la misión nunca se completó, entonces había evidencia, había algo tangible que podía usar no solo para probar la existencia de este lugar, sino para cambiar su destino. Regresó al compartimento trasero y comenzó a inspeccionar las paredes metálicas con más cuidado. Notó que algunas secciones del piso tenían tornillos en patrones específicos, diferentes al resto de la estructura. Usando la barra de metal que había empleado para abrir las cajas de raciones, Mateo comenzó a trabajar en uno de los paneles. El óxido había sellado algunos tornillos, pero otros cedieron después de varios intentos agotadores. Sus manos se llenaron de ampollas y sangre por el esfuerzo, pero no se detuvo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el panel se soltó con un gemido metálico. Mateo lo apartó y miró dentro del compartimento oculto. Allí, perfectamente preservadas en cajas de acero inoxidable con sellos militares intactos, había barras de metal que brillaban incluso en la luz tenue. Oro. Barras de oro del tamaño de libros gruesos, cada una marcada con sellos oficiales de las Naciones Unidas y números de serie. Mateo contó rápidamente. Había 15 barras en este compartimento. El diario mencionaba 50, así que debía haber más escondites, pero 15 barras de oro eran suficientes para comprar 1000 orfanatos, para alimentar a 1000 niños, para destruir a 1000 hombres como Silas. Mateo tocó una de las barras con reverencia. Era pesada, fría y sólida, real. Esto no era un sueño ni una fantasía infantil. Era la prueba física de que el mundo contenía más que crueldad y abandono. Contenía también legados, misiones incompletas, abuelos que seguían buscando, tesoros que esperaban en la oscuridad,
a ser encontrados por las manos correctas. Y de alguna manera, en el giro más inverosímil del destino, esas manos eran las suyas, las manos magulladas y delgadas de un niño de 11 años que había huido al bosque para escapar de un monstruo y había encontrado en cambio un milagro. Pero el oro, por valioso que fuera, no era su mayor descubrimiento. El verdadero tesoro era el conocimiento de que su abuelo estaba vivo, o al menos lo había estado hasta hace poco. Mateo necesitaba encontrarlo, necesitaba hacerle saber que estaba aquí, que había encontrado el helicóptero, que entendía ahora por qué la misión había sido tan importante. ¿Pero cómo? Estaba en medio de un bosque sin senderos marcados, sin manera de saber en qué dirección estaba la civilización y con un tobillo lesionado que apenas le permitía caminar. Salir del bosque a ciegas podría llevarlo días, y no tenía días. Silas estaría buscándolo. Los empleados del orfanato habrían notificado a las autoridades locales sobre un niño problemático fugitivo. Si lo encontraban primero, todas las pruebas del mundo no importarían. Fue entonces cuando Mateo recordó algo que su padre le había enseñado durante sus viajes de trabajo. Los helicópteros militares siempre tenían sistemas de comunicación redundantes, baterías de emergencia diseñadas para durar años, equipos de radio que podían funcionar incluso después de décadas. Si este helicóptero había sido abandonado pero no desmantelado, si la misión había sido clasificada y dejada intacta, entonces era posible, apenas posible, que algunos sistemas aún tuvieran energía residual. Su padre también le había enseñado los fundamentos de la electricidad, cómo los circuitos funcionaban, cómo un ingeniero podía revivir sistemas aparentemente muertos con los conocimientos correctos. Y Mateo, aunque era un niño, había prestado atención, había heredado esa pasión. Regresó a la cabina de pilotos con un propósito renovado. Comenzó a trazar mentalmente el sistema eléctrico del helicóptero, siguiendo los cables que colgaban del techo, identificando cuáles iban al panel de comunicaciones. Encontró la caja de baterías debajo del panel principal, 2 baterías militares de ciclo profundo, diseñadas para mantener energía durante periodos extremadamente largos. Estaban cubiertas de corrosión, los terminales verdes por el óxido. Pero cuando Mateo limpió uno de ellos con su camisa, vio el metal brillante debajo. Había esperanza. Necesitaba herramientas, pero también necesitaba entender qué cables estaban conectados a qué sistema. Pasó horas, perdiendo la noción del tiempo, estudiando el panel como si fuera el examen más importante de su vida. Identificó el sistema de radio. Un transceptor militar de largo alcance que, según la etiqueta descolorida, podía transmitir en frecuencias de emergencia que las autoridades monitoreaban constantemente. Pero para alimentarlo, necesitaba restaurar el flujo eléctrico desde las baterías. Encontró cables sueltos que habían sido desconectados, probablemente por la tripulación original para preservar energía durante la espera de rescate que nunca llegó. Usando pedazos de alambre que arrancó de otros sistemas no esenciales, Mateo comenzó a crear puentes entre conexiones, recordando las lecciones de su padre sobre circuitos en serie y paralelo. Sus dedos trabajaban con una precisión que sorprendía incluso a él mismo. Era como si sus manos recordaran conocimientos que su mente consciente había olvidado, guiadas por los fantasmas de sus padres que le susurraban instrucciones al oído. Conectó un cable aquí, aseguró una conexión allá, limpió terminales con saliva cuando no tenía otra cosa, apretó tornillos con monedas que encontró en el piso del helicóptero. Era un trabajo sucio, improvisado y probablemente violaba todas las normas de seguridad eléctrica, pero Mateo no tenía alternativa. Esta era su única oportunidad de comunicarse con el mundo exterior antes de que Silas, o el frío, o la desesperación lo reclamaran. Finalmente,
Después de lo que debieron ser 6 o 7 horas de trabajo constante, Mateo había restaurado lo que creía era un circuito funcional entre las baterías y el sistema de radio. El momento de la verdad había llegado. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, Mateo buscó el interruptor de encendido del sistema de comunicaciones. Era un botón rojo, protegido por una cubierta de plástico transparente, diseñado para evitar activaciones accidentales. Mateo levantó la cubierta, su dedo temblando sobre el botón, y susurró una oración que era mitad súplica, mitad desafío. Por favor, Dios, si alguna vez escuchaste a un niño, escúchame ahora. Presionó el botón. Silencio. Silencio absoluto que se extendió por 2 segundos. 3 segundos, 5 segundos, que se sintieron como horas. Mateo sintió cómo la esperanza comenzaba a escurrirse de su cuerpo como agua entre los dedos. Había fracasado. Las baterías estaban muertas. Había conectado los cables incorrectos. Todo había sido una fantasía infantil, pero justo cuando estaba a punto de soltar un sollozo de derrota, el panel de control emitió un zumbido eléctrico bajo, como una bestia despertando de un largo sueño. Luces pequeñas comenzaron a parpadear en rojo y verde. Medidores que habían estado muertos durante 15 años, de repente cobraron vida, sus agujas temblando antes de establecerse en posiciones, y entonces, como el coro de ángeles que Mateo había dejado de creer que existían, el radio emitió estática. Mateo gritó de alegría, un sonido agudo que resonó en el helicóptero y probablemente espantó a todos los animales en 100 metros a la redonda. Había funcionado. El radio estaba vivo. Rápidamente ajustó la frecuencia al canal de emergencia internacional que su padre le había hecho memorizar años atrás. 121.5 MHz. La estática cambió de tono ligeramente. Tomó el micrófono que colgaba del panel, sorprendido de que el cable aún estuviera intacto, y presionó el botón de transmisión. Su voz salió temblorosa pero clara. «¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? Este es un pedido de auxilio. Mi nombre es Mateo Hernández. Estoy en un helicóptero militar caído en un bosque. Necesito ayuda. Por favor, ¿alguien me escucha?» Soltó el botón y esperó, la estática llenando el silencio. Nada. Transmitió de nuevo, esta vez con más detalles. Helicóptero de la misión Paloma de Paz. Comandante Javier Hernández. Caído hace 15 años. He encontrado la carga, he encontrado pruebas. Por favor, necesito hablar con el comandante Hernández. Soy su nieto. De nuevo, solo estática. Mateo sintió cómo la desesperación comenzaba a trepar por su garganta. Tal vez la señal no era lo suficientemente fuerte. Tal vez nadie monitoreaba esta frecuencia en esta área. Tal vez estaba hablando al vacío, un niño gritando en un helicóptero muerto en un bosque olvidado. Pero entonces, atravesando la estática como una espada cortando niebla, una voz humana, distorsionada pero inconfundiblemente real, recibiendo su señal. Identifique su ubicación. Repita, identifique. Mateo casi deja caer el micrófono. Alguien lo había escuchado. Presionó el botón de transmisión con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No sé mi ubicación exacta. Estoy en un bosque denso, aproximadamente 2 kilómetros al norte del orfanato San Vicente. El helicóptero está escondido entre pinos, cubierto de vegetación. Por favor, necesito hablar con el comandante Javier Hernández. Díganle que Mateo lo encontró. Díganle que su nieto está vivo. La voz en el radio cambió de tono, volviéndose más urgente. Copiado, mantenga su posición. Estamos triangulando su señal. ¿Está en peligro inmediato? Mateo pensó en Silas, en la inevitabilidad de que lo buscaran, en cómo cada hora que pasaba aumentaba las probabilidades de ser encontrado por las personas equivocadas. Sí, respondió simplemente. Estoy huyendo. El director del orfanato es un criminal. Desvía fondos gubernamentales, obliga a niños a trabajar,
quema cartas de familiares. Tengo que denunciarlo, pero si me encuentra primero... Su voz se quebró. Por favor, apúrense. Hubo una pausa larga. Luego la voz regresó con un tono que intentaba ser tranquilizador. Mateo, escúchame con atención. Vamos a ayudarte, pero necesito que permanezcas en el helicóptero. No salgas, no importa qué escuches afuera. Vamos a enviarte ayuda. Y Mateo... La voz hizo una pausa, como si quien estuviera del otro lado estuviera procesando información imposible. El comandante Hernández está siendo contactado ahora mismo. No puedo prometerte nada, pero si él está disponible, va a querer hablar contigo. Mantén el radio encendido. Y luego, en un tono más suave que rompió todas las defensas que Mateo había construido. Eres un niño muy valiente. Tu abuelo estaría orgulloso. Mateo soltó el micrófono y se permitió llorar. No el llanto silencioso y controlado que había aprendido a dominar en el orfanato, sino un llanto profundo y catártico que sacudió todo su cuerpo. Lloró por los 2 años de sufrimiento, por sus padres perdidos, por las noches de hambre, por cada golpe de Silas, por cada momento en que creyó que estaba completamente solo en el mundo. Pero también lloró de alivio, porque la voz en el radio le había devuelto algo que creía irrecuperablemente perdido. Le había devuelto su nombre, no el huérfano, o el fugitivo, o el niño problemático. Mateo, su nombre pronunciado con cuidado, con importancia, con la promesa de que alguien lo estaba buscando. Pasaron 20 minutos que se sintieron como 20 años. Mateo se quedó sentado en el asiento del piloto, envuelto en su manta térmica, observando el radio como si fuera un oráculo que contuviera todas las respuestas del universo. La estática continuaba, un susurro constante que era al mismo tiempo reconfortante y ansioso. Y entonces, sin previo aviso, la estática se aclaró, y una nueva voz irrumpió en el altavoz. Era diferente a la primera voz, más profunda, más vieja, cargada con una emoción que apenas podía contenerse. «Mateo, Mateo, ¿eres tú? Por favor, dime que eres tú». El mundo de Mateo se detuvo. Conocía esa voz. La había escuchado en sueños distantes, en memorias de cuando era muy pequeño, en ecos que creía haber imaginado. Su mano temblaba tanto que apenas pudo tomar el micrófono. «Abuelo». Su voz salió como un susurro roto. «Abuelo Javier». La voz al otro lado del radio emitió un sonido que estaba entre una risa y un sollozo. «Sí, mi niño, sí, soy yo. ¡Ay, Dios mío, Mateo! He buscado por ti cada día desde que tus padres, desde el accidente. Me dijeron que estabas en un sistema de orfanatos, pero cada vez que preguntaba, cada vez que intentaba rastrearte, me daban vueltas. Y ahora me dicen que estás en mi helicóptero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo encontraste...?» Su voz se quebró completamente. Mateo no sabía ni por dónde empezar. Había tanto que decir, tanto que explicar. 2 años de horror condensados en un momento de comunicación que podía cortarse en cualquier segundo. Así que eligió la verdad más simple y devastadora. El director del orfanato dijo que habías muerto. Dijo que no tenía familia. Quemaba las cartas, abuelo. Si me escribiste, él las quemó. Nos robó a todos. Nos hace trabajar. Nos hambre. Su voz se quebró y no pudo continuar. Escuchó cómo su abuelo respiraba profundamente del otro lado, intentando controlar su furia para no asustar al niño que acababa de recuperar milagrosamente. «Mateo, escúchame muy bien», dijo su abuelo con una voz que era puro acero templado con amor. «Ese hombre va a pagar por cada lágrima que te hizo derramar. Te lo prometo por la memoria de tu madre, por todo lo sagrado en este mundo. Pero ahora necesito que te concentres. La Policía Federal está en camino a tu ubicación. Van en helicópteros. Llegarán en menos de 30 minutos. Yo voy con ellos.
Voy a entrar a ese bosque y voy a sacarte de allí personalmente. Y luego, juntos, vamos a asegurarnos de que ese director y todos los que lo ayudaron enfrenten la justicia. ¿Me entiendes, Mateo? No estás solo nunca más. Nunca más». Mateo asintió, aunque su abuelo no podía verlo, y logró decir entre sollozos: «Te encontré, abuelo. Encontré tu helicóptero. Encontré tu diario. Leí que me buscabas, y yo también te busqué. Aunque no sabía que seguías vivo. Siempre supe que alguien, en algún lugar, debía recordarme». Su abuelo respondió con una voz que temblaba con cada palabra: «Te recordé cada segundo de cada día, Mateo. Y ahora que te encontré, no voy a dejarte ir jamás. Aguanta solo un poco más. Ya voy por ti, mi niño. Ya voy por ti». La conexión continuó abierta, su abuelo hablándole constantemente, contándole sobre la búsqueda interminable, sobre cómo las autoridades le habían dado vueltas porque el orfanato tenía conexiones políticas, sobre cómo nunca perdió la fe, aunque el mundo le decía que era inútil. Mateo escuchaba, absorbiendo cada palabra como un desierto absorbe la lluvia. Y por primera vez, desde la muerte de sus padres, Mateo sintió algo que había olvidado completamente. Sintió que pertenecía a alguien, que era deseado, que su existencia importaba no como mano de obra o como molestia, sino como un ser humano digno de amor incondicional. El helicóptero, este refugio de metal y secretos, había hecho más que salvarlo de Silas, le había devuelto su familia. Afuera, el bosque permanecía en silencio, la nieve brillando bajo el sol de media tarde, pero ese silencio pronto sería roto por el sonido de hélices cortando el aire, por el rugido de máquinas viniendo a rescatar al niño que había encontrado esperanza en el lugar más inesperado. Y en el orfanato San Vicente, el director Silas estaba a punto de descubrir que los niños a quienes había subestimado, los huérfanos que creía quebrados y sin voz, podían cambiar el destino con un solo acto de valentía. La justicia estaba en camino, y traía consigo el peso de 15 años de secretos enterrados y el amor inquebrantable de un abuelo que nunca se rindió. El sonido llegó primero, como un zumbido distante, apenas perceptible por encima del silencio del bosque. Mateo levantó la cabeza, alerta, su corazón comenzando a acelerarse nuevamente. Por un momento terrible, pensó que podría ser Silas, que de alguna manera había rastreado sus huellas en la nieve. Pero entonces, el zumbido creció, se multiplicó, y Mateo reconoció la sinfonía mecánica inconfundible: helicópteros. No uno, sino varios, sus rotores cortando el aire con esa potencia que hace vibrar el pecho. Se asomó por la ventana rota del helicóptero y vio cómo los árboles comenzaban a doblarse bajo el viento artificial generado por las máquinas voladoras. Luces brillantes atravesaban la vegetación, buscando, escaneando. Y entonces vio el primero. Un helicóptero policial pintado de blanco y azul, descendiendo lentamente en un claro a 50 metros de distancia. Mateo quiso correr hacia ellos inmediatamente, pero recordó las instrucciones de su abuelo: quedarse dentro del helicóptero hasta que llegaran por él. Era difícil esperar cuando la salvación estaba tan cerca, pero obedeció. A través de la ventana vio cómo las puertas del helicóptero policial se abrían y descendían hombres con uniformes tácticos, armados, pero con expresiones concentradas más que agresivas. Llevaban radios que crepitaban con comunicaciones constantes. Y entonces, del segundo helicóptero que aterrizaba justo detrás del primero, bajó un hombre mayor, con cabello plateado, aún vestido con una chaqueta de aviador a pesar de sus años, moviéndose con una urgencia que desafiaba su edad. Era él. Mateo lo supo sin necesidad de confirmación. Su abuelo había venido personalmente. Pero antes de que pudiera procesar completamente este momento, escuchó otra cosa: voces humanas acercándose desde la dirección opuesta, desde el camino que llevaba al orfanato.
voces que gritaban su nombre con furia, no con preocupación. «Mateo, sal de donde estés, muchacho del demonio, esto solo va a empeorar para ti». Era la voz de Silas, distorsionada por la rabia y el esfuerzo físico. Había venido. El monstruo había seguido sus huellas en la nieve y había llegado minutos antes de que la ayuda lo alcanzara completamente. Mateo se congeló, el miedo antiguo apoderándose de sus músculos. Silas estaba a menos de 100 metros, abriéndose paso entre los árboles con 2 de sus empleados, probablemente los mismos hombres que hacían la vista gorda ante los abusos a cambio de una parte del dinero desviado. Silas emergió de entre los árboles como un oso furioso, su traje caro salpicado de lodo, su respiración saliendo en nubes de vapor. Sus ojos barrieron el área y se fijaron inmediatamente en el helicóptero caído. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Así que aquí es donde te escondiste, pequeña rata. Pensaste que serías muy listo, ¿verdad? Pensaste que podrías...» Su voz se apagó abruptamente cuando vio los helicópteros policiales, las luces, los oficiales armados que ahora lo observaban con expresiones que mezclaban sorpresa y comprensión creciente. Silas se detuvo en seco, su sonrisa muriendo como una vela apagada. Por primera vez en años, el terror cruzó su rostro. Terror puro y genuino de un hombre que acababa de caminar directo hacia su propia ruina. Uno de los oficiales, un hombre alto con insignias de comandante, dio un paso adelante con la mano en su arma reglamentaria. «Director Silas Márquez del Orfanato San Vicente». Silas intentó recomponer su máscara de respetabilidad, alisando su traje con manos que temblaban ligeramente. «Sí, soy yo. Oficial, gracias a Dios que llegaron. Este niño es un fugitivo peligroso del orfanato. Es problemático, violento, necesita ser devuelto inmediatamente bajo mi custodia antes de que...» El oficial lo interrumpió con una voz fría como el acero. «Señor Márquez, necesito que permanezca donde está y coloque sus manos donde pueda verlas. Tiene algunas preguntas que responder, comenzando por las alegaciones de malversación de fondos gubernamentales, trabajo forzado infantil y obstrucción de comunicaciones familiares». El color drenó del rostro de Silas, dejándolo pálido como la nieve que lo rodeaba. «¿Qué? ¿Quién dice esas mentiras? El niño. Van a creer a un huérfano problemático sobre un director respetado con 15 años de servicio». Pero su voz carecía de convicción. Sabía, con esa certeza visceral, que viene cuando todas las mentiras se derrumban simultáneamente, que algo había salido terriblemente mal. Su mirada se movió frenéticamente entre los oficiales, buscando simpatía o al menos neutralidad, pero solo encontró rostros duros que lo juzgaban. Fue entonces cuando vio al anciano de chaqueta de aviador caminando directamente hacia el helicóptero caído. Silas intentó un último movimiento desesperado de control. «No se acerque al niño, está bajo mi jurisdicción legal. Yo soy su tutor temporal». Javier Hernández, comandante retirado de la Fuerza Aérea, héroe condecorado y abuelo que había buscado incansablemente durante 2 años. Se detuvo y giró lentamente hacia Silas. Cuando habló, su voz era baja pero cargada con una autoridad que había comandado misiones de vida o muerte. «Usted no es nada para ese niño. Usted es un ladrón que robó no solo dinero sino esperanza. Usted destruyó cartas que yo envié preguntando por mi nieto, cartas que fueron extraviadas por el sistema que usted manipuló. Pero lo más imperdonable es que le dijo a Mateo que yo estaba muerto, que no tenía familia, que estaba solo en el mundo. ¿Sabe cuántas noches ese niño lloró creyendo esas mentiras? Y todo porque usted quería mantener el control, porque niños con esperanza son más difíciles de quebrar». Silas intentó retroceder, pero los empleados que lo habían acompañado ya se habían alejado de él, instintivamente distanciándose del hombre que estaba a punto de caer.
No sé de qué habla. Nunca recibí sus cartas. Debe haber sido un error administrativo. El sistema de orfanatos es caótico. Las cosas se pierden. El comandante Hernández sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. ¿Un error? El servicio postal tiene registros de entregas certificadas. 23 cartas en 2 años, todas firmadas como recibidas por usted personalmente. Y antes de que continúe mintiendo, debería saber que mi nieto encontró evidencia física en su oficina. Un cenicero lleno de cenizas de correspondencia. Los forenses pueden recuperar suficiente información de esas cenizas para probar destrucción intencional de correo, lo cual es un crimen federal. Silas trastabilló hacia atrás, su bravuconería colapsando completamente. Sus rodillas se doblaron ligeramente y tuvo que apoyarse contra un árbol. El comandante no había terminado, pero eso es solo el comienzo. Mi nieto también reportó desvío sistemático de recursos gubernamentales, operación de taller clandestino con mano de obra infantil y castigos que constituyen tortura psicológica. Mientras estaba en ese helicóptero, llamó no solo pidiendo rescate, sino para denunciar crímenes. Y cada palabra que dijo ha sido grabada y transmitida a las autoridades correspondientes. En este momento, hay equipos de investigación entrando a su orfanato con órdenes de registro. Van a encontrar las máquinas de coser en el sótano. Van a entrevistar a cada niño. Van a revisar cada libro de contabilidad. Y cuando terminen, usted no solo perderá su trabajo, va a perder su libertad. Fue demasiado para Silas, el hombre que había gobernado el orfanato San Vicente como un tirano, que había aterrorizado a niños indefensos con la certeza de su impunidad. Intentó correr. Se giró torpemente y comenzó a abrirse paso entre los árboles, resbalando en la nieve, sus zapatos caros completamente inadecuados para el terreno. No llegó ni 20 metros antes de tropezar con una raíz oculta, cayendo de bruces en el lodo, con un sonido humillante que mezcló sorpresa y dolor. 2 oficiales estaban sobre él en segundos, levantándolo sin ceremonia, torciéndole los brazos detrás de la espalda. El sonido de las esposas cerrándose resonó en el bosque como una campana de victoria. Silas Márquez, el hombre que había robado infancias y destruido esperanzas, estaba siendo arrestado bajo los mismos árboles donde había intentado capturar a su última víctima. Los meses que siguieron al rescate transformaron la vida de Mateo de maneras que apenas podía procesar completamente. Vivir con su abuelo en una casa real, con habitaciones calientes y comida en abundancia, se sentía al principio como un sueño del cual temía despertar. Pero era real. El comandante Hernández, quien había vivido solo desde la muerte de su esposa años atrás, convirtió su hogar en un santuario de recuperación para su nieto. Doctores trataron el tobillo de Mateo. Nutricionistas diseñaron planes para revertir la desnutrición. Y terapeutas trabajaron gentilmente con los traumas psicológicos que el orfanato había dejado grabados en su alma. Pero más que cualquier tratamiento médico, fue el amor incondicional de su abuelo lo que verdaderamente comenzó a sanar las heridas invisibles. El juicio contra Silas Márquez fue un evento mediático que capturó la atención nacional. Las investigaciones revelaron un esquema de corrupción que se extendía mucho más allá del orfanato San Vicente. Silas había estado desviando fondos durante 8 años, acumulando más de $2 millones en cuentas offshore. Las entrevistas con los niños del orfanato pintaron un cuadro devastador de abuso sistemático, trabajo forzado, castigos crueles, negligencia médica intencional y la destrucción calculada de más de 300 cartas de familiares buscando a sus hijos. El testimonio de Mateo, entregado con voz temblorosa pero firme ante un tribunal lleno, fue el golpe final. Describió cada detalle: el hambre, el frío, el cuarto de aislamiento, las máquinas de coser
y sobre todo, el cenicero lleno de esperanzas quemadas. Silas fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, el hombre que una vez gobernó con puño de hierro se derrumbó llorando, suplicando misericordia que el juez negó con palabras que resonaron en cada corazón presente. Usted robó no solo recursos materiales, sino infancias enteras. No hay sentencia en este mundo que pueda restaurar lo que destruyó, pero podemos asegurarnos de que nunca más lastime a otro niño. Los empleados cómplices también enfrentaron condenas, y el sistema gubernamental de supervisión de orfanatos fue completamente reformado. El caso de Mateo Hernández se convirtió en el catalizador para cambios legislativos que protegerían a generaciones futuras de huérfanos. Pero la justicia legal era solo una parte de la ecuación. El comandante Hernández, junto con Mateo, tenía un plan más ambicioso. El oro recuperado del helicóptero, después de negociaciones legales complejas con las Naciones Unidas, fue dividido. La mitad regresó a los fondos humanitarios, para los cuales estaba destinado originalmente, y la otra mitad fue otorgada al comandante Hernández en reconocimiento por su servicio y por haber preservado involuntariamente la carga durante 15 años. Además, el comandante tenía ahorros personales significativos y una pensión militar generosa. Con estos recursos combinados, el comandante y Mateo tomaron la decisión que definiría su legado. Comprarían la propiedad del orfanato San Vicente y lo transformarían en algo radicalmente diferente. El viejo edificio gris fue demolido sistemáticamente. Mateo insistió en estar presente el día que destruyeron el cuarto de aislamiento, viendo cómo las excavadoras convertían sus pesadillas en escombros. Sobre los cimientos de crueldad construyeron algo hermoso, la Academia de Vuelo Mateo, un hogar de acogida y escuela especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para niños huérfanos y en situaciones vulnerables. La arquitectura era moderna, llena de ventanas grandes que inundaban cada espacio con luz natural. Los dormitorios eran habitaciones compartidas pequeñas con camas cómodas y decoraciones personalizadas. La cafetería servía comidas nutritivas 3 veces al día, más refrigerios, con menús diseñados por nutricionistas pediátricos. Y lo más importante, había calefacción, había mantas, había amor integrado en cada pared y cada política. Los primeros residentes fueron los 30 niños que habían sobrevivido el régimen de Silas. Mateo conocía cada uno de sus nombres, cada una de sus historias. Daniel, el niño pequeño por quien había compartido pan, ahora tenía 9 años y estudiaba con entusiasmo en el laboratorio de ciencias. Lucía, la niña de las trenzas y los dibujos, había florecido en las clases de arte y diseño que la academia ofrecía. Marco, el adolescente protector, se había convertido en mentor de los nuevos niños que llegaban asustados y desconfiados. Cada uno de ellos cargaba cicatrices, pero en la academia encontraron algo que el orfanato nunca les dio: la oportunidad de ser niños nuevamente, de soñar sin miedo, de creer que el futuro podía ser diferente del pasado. El helicóptero mismo fue cuidadosamente recuperado del bosque en una operación que tomó semanas. Ingenieros lo limpiaron y restauraron parcialmente, preservando su carácter histórico mientras lo hacían estructuralmente seguro. Fue instalado en el centro del patio principal de la academia, montado sobre una plataforma elevada con placas conmemorativas que contaban su historia: la misión Paloma de Paz, el accidente, los 15 años olvidado en el bosque, y cómo un niño llamado Mateo lo había encontrado en su momento más oscuro y había transformado un naufragio en un faro de esperanza. Los estudiantes podían entrar al helicóptero, sentarse en los asientos del piloto,
tocar los controles restaurados y soñar con volar alto sobre sus circunstancias. 5 años después de aquella noche nevada en el helicóptero, Mateo Hernández, ahora de 16 años, se paró frente a la asamblea completa de la academia durante la ceremonia de graduación anual. Más de 100 estudiantes llenaban el auditorio, junto con familias adoptivas, tutores, maestros y funcionarios gubernamentales que habían venido a presenciar lo que la academia representaba, la prueba viviente de que la justicia, cuando se combina con amor y recursos, puede realmente transformar vidas. Mateo ajustó el micrófono con manos que ya no temblaban y comenzó a hablar con una voz que había madurado, pero que aún llevaba la sabiduría de alguien que había conocido tanto la oscuridad como la luz. Ese helicóptero me salvó la vida, pero no de la manera que podrían pensar. Me salvó porque me recordó que incluso las cosas caídas, incluso las máquinas rotas y olvidadas, pueden tener un propósito si alguien está dispuesto a buscar su valor oculto. Cada uno de ustedes es como ese helicóptero. El mundo pudo haberlos dejado caer, pero ustedes no están rotos. Están llenos de potencial, esperando ser redescubierto. Mateo concluyó su discurso con palabras que había escrito pensando en cada niño que aún sufría en silencio. Nunca subestimen el valor de quienes parecen pequeños o quebrados. A veces, en la voz de un niño que se niega a rendirse, en el coraje de alguien que elige la bondad sobre la venganza. Dios esconde la justicia que el mundo necesita. Todos ustedes son esa voz, todos ustedes son esa justicia. Y mientras tengamos aliento y este helicóptero siga de pie como recordatorio, seguiremos volando hacia un futuro donde ningún niño tenga que dormir con hambre, frío o sin saber que es amado. Si esta historia de transformación tocó tu corazón, si te emocionaste viendo cómo un niño que lo perdió todo, encontró no solo esperanza, sino un propósito más grande, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana compartimos historias reales de superación, justicia y fe, que te recordarán que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino. Deja tu opinión en los comentarios sobre lo que más te impactó de la historia de Mateo, y si conoces a alguien que necesita escuchar que no está solo, que su situación puede cambiar, comparte este video. Que Dios proteja a todas las criaturas que luchan por un futuro mejor, y que cada uno de nosotros seamos parte de ese helicóptero que aparece justo cuando más se necesita. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca estás tan caído que no puedas volver a volar.